¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda y el día de hoy les voy a hablar acerca de la presentación de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para comenzar, debemos conocer cuáles fueron los hechos de este caso, para lo cual tenemos la siguiente información. La mujer de nombre María de los Ángeles, de 28 años de edad, actualmente separada de su esposo Fernando desde hace un mes, en este tiempo él ha estado molestando y la amenaza con quitarle la vida a ella y a sus hijos. Vivieron cerca de 5 años juntos, en los cuales existió violencia intrafamiliar, psicológica, física y sexual. Ella buscó un trabajo para poder mantener a sus 3 menores hijos, ya que él no le daba la manutención necesaria debido a que lo que el señor Fernando obtiene de su trabajo lo utiliza para alcohol y sustancias adictivas. Hace 2 días, él la fue a buscar a la casa donde actualmente vive con su papá, encontrándose en estado de ebriedad. Entró a la casa a sabiendas de que ella estaba sola y la jaló del cabello, la golpeó en repetidas ocasiones con un palo hasta fracturarla de una pierna e intentó asfixiarla con una toalla. Momentos después llegó su papá y algunos otros vecinos que la auxiliaron. Gracias a esto lograron trasladarla al hospital donde estuvo internada por un mes. A consecuencia de todos estos hechos, ahora dice temer por su vida y que su ex esposo por fin cumpla su promesa y su amenaza de matarla. Por otra parte, debemos saber que en cada proceso que tenemos que presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lleva por etapas. Y en este caso, comenzaremos con la etapa principal. Primero debemos conocer los hechos, los cuales descritos anteriormente se encuentran tipificados en el Código Penal del Estado y Soberano en los artículos 284 bis y 338 quinquies. A continuación, se explica en qué consiste cada uno de los artículos antes mencionados. El artículo 284 bis se considera como violencia familiar la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación de la integridad física, psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. Por otro lado, tenemos el artículo 338 quinquies, en el cual dice que se presumirá que existe tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas previstas en los artículos 306, fracción 2 y 307 ocasionadas a una mujer tengan algún precedente de violencia contemplada en los artículos 284 bis y 284 ter respecto del mismo agresor. Una vez interpuesta la denuncia, se procede a recabar lo siguiente: a entrevistar a la víctima en relación a los hechos ocurridos, entrevistar a los testigos, por ejemplo el papá, los vecinos e hijos, y se solicita el expediente médico de la atención hospitalaria que recibió. Como punto número 2, se lleva a cabo la selección de pruebas pertinentes, dentro de las cuales tenemos las siguientes que aplican en este caso: las testimoniales, periciales, médico-legista, psicología, trabajo social y criminalística. Como punto número 3, se recaban las pruebas documentales, es decir, acta de matrimonio, actas de nacimiento, expediente clínico, informe policial de reporte de violencia previa y denuncias interpuestas con anterioridad. En el punto número 4, se hace la investigación ministerial con vecinos sobre incidentes previos de violencia y la inspección en el lugar de los hechos. Y como último punto tenemos el 5, en el cual necesitamos evaluar si existe alguna otra pericial por realizar y la credibilidad de los testimonios. Por otro lado, tenemos de igual forma lo que es la etapa intermedia. Dentro de esta etapa se dan a conocer los resultados periciales de la siguiente manera. Primero tenemos el resultado pericial del trabajo social, lo cual nos arrojó lo siguiente. La persona ha establecido un núcleo familiar secundario donde su pareja ejerce violencia psicológica, patrimonial y económica. Culturalmente, el contexto social de la víctima es predisponente a permitir la violencia ya que normaliza o minimiza. En el resultado pericial de criminalística tenemos la siguiente información. En el procesamiento del lugar de los hechos se puede recuperar un mechón de cabello de la víctima, así como un palo con huellas dactilares del victimario, aparentemente del respaldo de una silla, con manchas de sangre de la agredida. De igual manera, se recuperó una toalla de color rosa. En la reconstrucción de los hechos se puede concluir que representan elementos correspondientes a la lucha y agresión por parte del victimario que tenía como finalidad
quitarle la vida a la señora María de los Ángeles. Por otro lado, para los resultados de la pericial en psicología tenemos los siguientes hechos. La persona evaluada presenta un trastorno por estrés postraumático relacionado con los hechos que denuncia. Presenta afectación psicológica relacionada con víctimas de violencia familiar, lo cual ha modificado su modo y calidad de vida. Requiere de tratamiento psicológico de mediano a largo plazo. Y por último, la persona evaluada tiene una relación de sumisión ante su agresor. Otro de los aspectos mencionados son los resultados periciales en medicina, los cuales nos dicen que la víctima tiene lesiones que tardan en sanar más de 15 días y ponen en riesgo su vida. Con todos los resultados mostrados anteriormente, podemos sustentar la existencia de una situación de violencia que tenía la finalidad de quitar la vida a una persona por cuestiones de género o donde existía violencia familiar previa. De igual forma, continuamos con lo que es la etapa intermedia, y en esta etapa se decide o no presentar el caso. Para esto tenemos diferentes aspectos, los cuales voy a mencionar detalladamente. Primero que nada tenemos lo que es la teoría del caso. La señora María de los Ángeles fue atacada físicamente por el señor Fernando con la finalidad de quitarle la vida con una severa lesión de un palo del respaldo de una silla de madera y que la llevó a tener una pierna rota y a través de asfixia mecánica por una situación de celos, además de que la señora tenía más de 5 años sufriendo violencia familiar. Otro aspecto que tenemos es el refutar la hipótesis. Dentro de este tenemos la siguiente información. El acto de una situación aislada de violencia, por lo que solo se trata de tentativa de homicidio. Por otro lado, tenemos la argumentación. La señora María de los Ángeles ha sido agredida física y mentalmente, tal como lo prueban los periciales en psicología, trabajo social, criminalística y medicina, al igual que los testimonios de los familiares. El día de los hechos, el señor Fernando discutió con la víctima por una situación de celos, y al no acceder la señora María de los Ángeles a no querer regresar con él, se hizo el cauce de todo este problema. Por otro lado, tenemos la preparación de testigos y peritos. Es donde se procede a llamar a la señora María de los Ángeles para corroborar su entrevista y ver si aporta más hechos, así como también se presentan sus testigos A y B para preparar sus testimoniales, y se llaman a los policías ministeriales con placas de servicio 2005 y 2402, de quienes estuvo a cargo la investigación con la finalidad de escuchar y corroborar los datos contenidos en su informe pericial, y finalmente se llaman a los peritos en psicología, medicina legal, criminalística y psicología para corroborar lo omitido por sus dictámenes y aclarar términos y conclusiones. Por último, tenemos lo que es la prueba anticipada. Para evitar la revictimización de los menores y para cumplir con el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, se decide obtener su testimonio a través de la cámara Gresset y asistidos de peritos en psicología con apoyo de muñecos anatómicos por tratarse en este caso de niños menores de 4 y 5 años. Finalmente, tenemos obviamente lo que es la etapa final. Dentro de esta etapa se dan diferentes aspectos, los cuales voy a mencionar detalladamente a continuación. Primero que nada tenemos el tipo de juicio y el tribunal. El tipo de juicio para este caso es el de materia penal en sistema de justicia acusatorio adversarial. Después tenemos el alegato de apertura. A través de esta etapa se trata de dejar en claro la teoría del caso, que consiste en que el señor Fernando trataba de quitarle la vida a la señora María de los Ángeles, quien anteriormente ya era víctima de violencia familiar. Como punto número 3 tenemos el desahogo de pruebas. Se presenta la declaración de la víctima, testigos y resultados periciales realizados, así como la presentación de evidencia encontrada en el lugar de los hechos. Por otro lado tenemos el interrogatorio. Una vez que se tenga compareciendo a la víctima, testigos, peritos y la policía ministerial, se realizará la individualización y presentación de testimonios. En este caso, en el caso de los peritos, se realizará individualización, acreditación experta e explicación de la participación como peritos dentro del caso y las conclusiones a las que se arribaron. Por otra parte, tenemos lo que es contrainterrogatorio.
Es importante estar atentos ante el contrainterrogatorio que realice la defensa para poder objetar aquellos cuestionamientos que perjudiquen a la teoría del caso y la credibilidad de los peritos. De igual manera, tenemos lo que es el alegato de cierre. Una vez que quedó clara la teoría del caso y sustentada por la participación de la víctima, testigos, policías y peritos, se retoma la parte total de su intervención para reforzar la teoría del caso planteada en un principio. Y por último, tenemos lo que es la espera de la sentencia para el acusado, que en este caso vendría siendo Fernando S.